Entonces, el punto que trataba de explicar en el taller decía que como las secciones que quedan sin rellenar dentro del plano puede comprobarse que son cónicas las secciones que quedan sin rellenar del plano. Entonces, la primera sección que veíamos que quedaba sin rellenar formaba una circunferencia. Esto pasaba cuando el punto externo quedaba encima del centro de la circunferencia de la construcción. Entonces, se puede comprobar que esto es una circunferencia porque las distancias que hay desde el punto del centro o el externo, siendo el mismo, con las mediatrices que se formaban, eran equidistantes en todas las partes. Eso hacía que esas mediatrices se convirtieran en puntos tangenciales de dicha circunferencia. Y lo que hace es que con esos puntos tangenciales formar la línea de la circunferencia, la sucesión de puntos. Por otro lado, lo que ya pasaba a hacer era mover el punto externo hacia la región que, cubría el círculo, pero que no llegaba a salirse. Eso lo que creaba era una elipse, que los focos iban a ser el centro de la circunferencia, sin que aquí esté dibujada la circunferencia, y el punto externo. Recordando que este punto externo no se salía de la circunferencia, si se salía ya no iba a crear dicha elipse. Igual que en el anterior, lo que hacía era que las mediatrices iban a crear puntos tangenciales de esa elipse, y se podía comprobar que es una elipse por la propiedad de la geometría analítica, que dice que la suma entre tenemos cualquier punto dentro de la elipse. La suma de los focos a ese punto iba a ser igual a la suma de la distancia que hay entre los focos y la distancia de ambos focos con los puntos externos o con los puntos, los vértices de la elipse. Entonces, por esta relación, eso se podía comprobar que iba a ser una elipse. Iba a mantener esa relación entre la suma de esos segmentos, y además las mediatrices se iban a convertir en puntos tangenciales de la sucesión de puntos de la elipse. Ya por último, lo que creaba cuando el punto externo se sacaba de la circunferencia, se podía ver que lo que quedaba sin rellenar iba a ser un espacio que formaban como límites una hipérbola. Esas hipérbolas, entonces, los focos iban a ser el centro de la circunferencia y el punto externo. Lo que creaba entonces eran líneas con las mediatrices, líneas secantes de dichas hipérbolas, y se podía comprobar por la siguiente propiedad, y es que si tenemos un punto medio, una mediatriz entre la distancia S, podemos decir que F va a ser el punto medio, y va a ser igual a FC, y dentro de las mismas curvas de las hipérbolas podrían haber dos puntos que fueran I y G, y decir que EI fuera igual a CG, y decir que la diferencia entre EI y CF, el punto creado dentro de la hipérbola, y el punto medio, esa resta iba a ser la misma resta que el punto IE, con la EF. Entonces esa resta va a ser igual, va a tener como la misma propiedad que tiene la elipse, pero esta vez con la diferencia.